Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Como les habíamos informado, están con nosotros Manuel Robalino y Wilson Merino del Acuerdo por el Cáncer. Y uno se pregunta, ¿hay que tener un acuerdo? Y claro, no solo que hay que tener un acuerdo, sino que están proponiendo un proyecto de ley. El pionero en esto, y más allá de otras discusiones que puedan existir, es Wilson Merino. Wilson, bienvenido, buenas tardes. ¿En qué consiste este acuerdo y qué le estás proponiendo a la sociedad ecuatoriana? Buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy es un día histórico para todos los ecuatorianos y sobre todo para la democracia. Por primera vez una iniciativa ciudadana que se ha construido y se ha nutrido en territorio con el aporte de miles de pacientes, organizaciones sociales, prefecturas, alcaldías, iglesias, equipos de fútbol. Llega a la Asamblea Nacional con un proyecto de ley orgánica de lucha integral contra el cáncer y respaldada por más de 159.000 firmas. Esta es una vía de democracia directa, la primera vez en la historia de nuestro país, y nos invita a pensar en que sí es posible construir esperanza para los pacientes oncológicos y sus familias del día de mañana. ¿Tú dirías que esta iniciativa, esta posibilidad de democracia directa, como lo has llamado, está concebida desde el punto de vista jurídico, se enmarca, ya vamos a preguntarle a Manuel Robalino, el abogado, pero desde la iniciativa, las necesidades de los pacientes oncológicos, ¿se reflejan ahí o recoge alguna legislación anterior? El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país y en el mundo probablemente llegará a ser la primera en los próximos años. La lucha contra el cáncer no es un tema exclusivo de los médicos, es un compromiso en el que tiene que estar involucrado toda la humanidad. Más tarde que temprano, todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos en la lucha contra esta enfermedad. La iniciativa del Acuerdo contra el Cáncer es innovadora en toda la región, es reconocida por varios países como un proceso participativo, propositivo, constructivo, que busca un modelo colaborativo, que es parte de la tendencia, de la nueva lógica en las políticas públicas. Creo que estamos aportando un proceso participativo. Como te había dicho antes, más de 9.000 pacientes han participado en la construcción de este proyecto de ley. Alcaldes, prefectos, gobernadores, organizaciones sociales, iglesias. Estamos invitando a la comunidad a jugar un partido en equipo para juntos encontrar respuesta a este terrible desafío llamado cáncer y que está afectando a toda nuestra comunidad. Bienvenido, Manuel Robalino. ¿Alguna especialidad de abogado que sea para el tema médico, que no sea penal para juzgar a los médicos? No. Que esa es una de las partes. ¿Alguna especialidad se necesita para tratar los temas de salud? Yo creo que se necesita una especialidad humana. Se necesita tener la vocación, tener la preocupación y la sensibilidad para preocuparnos de temas que están latentes en la sociedad y que pasan por delante nuestro todos los días y poco o nada hacemos al respecto. Creo que no hay cosa más importante que tener normas que reflejen una problemática nacional. Y en este sentido, la norma que nosotros proponemos, más allá de lo que pueda aportar en la práctica, recoge una realidad. Busca hacer tangible algo que pasa todos los días frente a nuestros ojos. Buscamos que que no exista un desfase entre la norma y la realidad social, y en esos términos está redactado el proyecto de ley. Manuel, ¿no hubiese sido mejor que sea un capítulo del Código de la Salud? Sin duda no. La ley... ¿Ustedes creen que hay que tener una especificidad en la ley? Sí, por supuesto. ¿Sí? La ley orgánica de lucha contra el cáncer tiene una virtud muy importante, y es que ataca y mira al cáncer de una manera transversal. No solamente una ley que busca un tratamiento médico o garantizar un tratamiento médico, busca una salud integral.
Eso significa prevención, significa inclusión social, significa eliminar las barreras sociales que existen, por las que atraviesan todos los días los ciudadanos. Pasa por garantizar la parte médica, pasa por buscar una mejoría en el tema de infraestructura, pasa por garantizar derechos laborales de los pacientes, de sus familias, de sus cuidadores primarios, pasa por mejorar las condiciones de transporte. Entonces, definitivamente no es una ley médica, es una ley que trata al cáncer de manera integral. Pero ahí hay un tema, yo he conversado con algunos médicos, tenían la iniciativa, por ejemplo, Poli Ugarte, que es asambleísta por el tema del cáncer de mama, y quería un tratamiento especial y exclusivamente del cáncer de mama. No corremos el riesgo de que todo el mundo, claro, el que tiene la enfermedad ve que esa es su prioridad, pero no es el momento más bien de tratar integralmente, con la transversalidad que tú dices, también el cáncer en un solo cuerpo jurídico. Sí, a ver, hay que partir de una realidad, como lo decía Wilson. El cáncer es la segunda causa de muerte en el país. Por lo tanto, desde mi punto de vista, en lo personal, no creo que es comparable con otras realidades. Sí creo que esta iniciativa, que nace desde los ciudadanos, debe ser enriquecida con otros proyectos, otras iniciativas que estén en el medio, desde luego. Pero el cáncer, por su importancia, por su relevancia social, por su implicación y sus impactos, siendo la segunda causa de muerte, desde nuestro punto de vista, amerita necesariamente tener una ley particular, una ley que tope la problemática exclusivamente. Eso significa, por supuesto, que el proyecto puede ser perfectible, enriquecido con otras iniciativas como la presentada por la asambleísta Ugarte y algunas otras que a raíz de esta ampliación del diálogo, porque si hay una cosa que tenemos que reconocer es que a raíz de esta iniciativa ciudadana, el cáncer se ha convertido en un asunto de debate nacional. Como nunca antes en la historia del país se está hablando de cáncer. Y eso, solamente ese hecho, es el primer paso y uno muy importante en la solución y en la lucha de esta terrible enfermedad. Wilson, no seremos injustos cuando Manuel dice con énfasis, es por primera vez en el país se trata, y Solca, que ha sido quizá la pionera en esto, que tiene una infraestructura, que tiene, digamos, ha tenido financiamiento público también. ¿Ustedes hablaron con ellos, conversaron el punto de vista de ellos, para no ser injustos, ¿no? Uno alaba y dice perfecto la iniciativa popular, y jóvenes sobre todo que se interesen por el tema, pero como que estos 10 años nos dejaron aquello de vamos a refundar todo, nunca nada se había hecho y eso me parece que es injusto. Creo que las organizaciones de la sociedad civil, incluido Solca, hacen un trabajo muy relevante en la lucha contra el cáncer. Pero de ahí pensar de que su trabajo es perfecto y que sus causas no son perfectibles es un sinsentido. Como nunca antes estamos proponiendo que las organizaciones de la sociedad civil, incluido Solca, tengamos implicación en la política pública, que hasta ahora ha sido una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud. Nosotros lo que estamos haciendo es, dentro de la óptica pública, trabajar el componente intersectorial. Entender que para luchar contra el cáncer necesitamos que el Ministerio de Salud además trabaje de forma articulada con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para que los pacientes no sean discriminados, que trabaje con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que las brechas sociales disminuyan y los pacientes no abandonen el tratamiento. ¿Se puede hacer una lucha preventiva? Por supuesto, el 40% de los casos de cáncer en nuestro país son prevenibles. Una política pública coherente prioriza la prevención antes que la atención hospitalaria. Por eso es tan necesario trabajar en equipo. Nosotros no somos ni los expertos ni los especialistas, ni buscamos suplantar el trabajo extraordinario que ha realizado Solca durante todos estos años. Lo que nosotros buscamos es reconocernos los unos a los otros como verdaderos cooperantes, reconociéndonos lo invaluable de lo uno y de los otros y estableciendo una estrategia integral a largo plazo. En este sentido estamos invitando... Wilson, ¿y conversaron con Solca de alguna manera? Yo tuve la posibilidad... ¿Con otras organizaciones sobre la lucha? Ha sido un proceso público, transparente, vamos 2 años. Los 8 de los 8 candidatos a la presidencia firmaron el acuerdo contra el cáncer en época de campaña. Más allá del trámite legislativo, tenemos un compromiso desde el Ejecutivo firmado por el actual presidente Lenín Moreno en época de campaña. Todo esto ha sido público. Las personas que han querido participar así lo han hecho. Han participado más de 40 GATS, prefecturas, han participado más de
un centenar de organizaciones de la sociedad civil, pacientes, hemos construido el proyecto de ley en territorio. El capítulo de Guayaquil lo hicimos justamente en el auditorio de Solca. Yo en lo personal tuve la posibilidad de reunirme junto a Manuel con algunos representantes de Solca. Yo estuve con el doctor Ceballos en un café en Quito. Yo le expliqué la necesidad de crear un cuerpo normativo que nos permita construir una cultura sobre la lucha contra el cáncer. Una cultura. Y aterrizar además de esta concientización y de generar una cultura, a los antropólogos nos suele gustar decir cómo generamos comportamientos además, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con algo que es práctico, los hospitales, la medicina, cómo van a especializarse los públicos, qué deberes tienen los privados. ¿Eso está también? ¿Han discutido eso ustedes? Existen ya leyes que garantizan la entrega de recursos a las instituciones que luchan contra las enfermedades catastróficas, incluyendo Solca. El problema es que esas leyes no se cumplen y los fondos no son entregados de forma oportuna. Parte de la necesidad para castigarlos, ¿no? Parte de la necesidad de tener un consejo como el que se propone un sistema es garantizar que los fondos lleguen de forma oportuna, no necesariamente por cuidar los intereses de una institución, sino por precautelar la vida, que ese es el valor fundamental en el cual deberíamos estar comprometidos todos y cada uno de los ecuatorianos. Importante mencionarte que la esperanza de que un paciente con cáncer se cure no solo depende de tener médicos, hospitales o tecnología, también depende, por ejemplo, de los medios de transporte que permitan que los pacientes de las zonas rurales de la Amazonía lleguen. Por eso el día de hoy los pacientes mueren, porque las condiciones alrededor de la lucha contra el cáncer no son óptimas. Por la pobreza, el 86% de las familias afectadas por esta enfermedad genera ingresos inferiores a $500 al mes. Y el costo de curar el cáncer es altísimo. Se incrementa en un 200%. El otro día me decían que el padre de unos amigos míos decía que ya le dejen, porque claro, él sentía que estaba dejando endeudado a toda la familia. Si permitimos que el egoísmo... además del rompimiento que ya es eso, el tema de recursos es penoso, ¿no? Si permitimos que el egoísmo nos siga gobernando, vamos a perder la batalla contra el cáncer, como la hemos venido perdiendo durante todos estos años. Si por el contrario abrimos la puerta a que la solidaridad ingrese a nuestras vidas, probablemente podamos contagiar al resto con nuestro ejemplo. Eso es lo que hemos hecho, Francisco. Somos 200.000 ecuatorianos, cerca de 200.000 ecuatorianos que han firmado el acuerdo contra el cáncer. No son 10, no son 20, son 200.000 que legitiman esta propuesta y que el día de hoy llega a la Asamblea Nacional por primera vez a través de una vía de democracia directa. La invitación abierta que todos los actores se sumen. Hoy a las 3 de la tarde en la Asamblea Nacional. Que todos los actores se sumen de forma masiva. Estamos entregando los aportes que suman. El asambleísta Gómez ha entregado un proyecto de ley que busca garantizar la entrega oportuna de los recursos a Solca. A mí me parece fantástico y lo apoyamos. La asambleísta Doris Solís ha entregado un proyecto de ley que trabaja el tema de prevención a mujeres para el tema de cáncer de mama, que también nos parece importante. El Ministerio de Salud ha sacado la Estrategia Nacional de Lucha contra el Cáncer y varias otras organizaciones. Lo que nosotros tenemos y aportamos es el empoderamiento ciudadano. Más allá del texto de una ley, lo que necesitamos es que la gente esté empoderada de una ley. Y eso nosotros es lo que aportamos el día de hoy al gran debate nacional. Manuel, ¿cómo está estructurado el proyecto? ¿Qué nomás toman en cuenta? Esto que nos decías al inicio es transversal. ¿En qué consiste? ¿Hay una estructura que dio un consejo? ¿Ese consejo va a estar presidido por el Ministerio de Salud? ¿Cómo se organiza? A ver, antes de eso, Francisco, un breve antecedente para que la gente que nos escucha pueda entender. Hoy por hoy existe una serie de recursos que están disponibles en la sociedad, tanto recursos públicos como recursos privados. Cuando hablo de recursos me refiero a hospitales privados, hospitales públicos, organizaciones de la sociedad civil, en general una serie de recursos que están disponibles para el tratamiento del cáncer. Pero hoy por hoy no están articulados y cada uno de ellos hace lo que puede sin una directriz. Lo que busca la ley es crear el Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer, que lo que pretende es, a través de un Consejo Nacional, articular los recursos existentes, definir políticas públicas, que es lo que nos hace falta, para en función de políticas públicas tomar decisiones que sean coherentes y que respondan a objetivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En ese sentido, la ley lo que crea es este Consejo Nacional, que estará presidido por la máxima autoridad en materia sanitaria, que es del Ministerio de Salud Pública. Contará con 7 delegados más del sector público, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social,
el Ministerio de Educación. Es un consejo multisectorial. Un consejo multisectorial. Y adicionalmente se complementa con 8 representantes de la sociedad civil. O sea que el consejo tendría 15. 16 miembros. Empatan públicos y... Con un voto dirimente del presidente del consejo, que sería el ministro de Salud o su delegado. Ya. Correcto. Entonces... no son muchos, Manuel. Lo que pasa es que por la naturaleza de la problemática, por la cantidad de aristas que tiene el cáncer, no podrían ser menos. Porque lo que se busca precisamente es, primero, generar un equilibrio entre lo privado y lo público. Y están todos los actores públicos que deberían estar, no está ni uno más ni uno menos. Y esto se contrarresta, se equilibra con la participación de 8 delegados de las organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos consideramos que deberían estar Solca, por supuesto, como un actor relevante, el más relevante en el sector privado, en lo que tiene que ver con cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Cuál es la estructura? Crea el consejo, garantiza ciertos derechos que están recogidos y que son universalmente aceptados, y adicionalmente genera ciertos derechos adicionales y ciertos beneficios adicionales, como trata el tema de movilidad, trata recursos. La ley actualmente ya existe una ley que genera recursos especiales para esto, que es el Código Orgánico Monetario y Financiero, que una disposición crea este fondo para el tratamiento de las enfermedades catastróficas, y este proyecto de ley no busca generar gastos, porque todos los recursos existentes, todos los actores que conforman el sistema ya existen hoy por hoy y trabajan. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de ellos sin asignaciones del Estado. En el caso de los ministerios ya tienen sus propios recursos y presupuesto. Lo único que se hace es formar una mesa de trabajo, un foro de debate, de discusión, de generación de políticas. Y eso es, precisamente, creo que es importantísimo relevar eso. No se crean órganos burocráticos, eso es parte de la desinformación que se ha dado a la ciudadanía. Esta ley ni crea ni quita recursos, particularmente a Solca. Los recursos provenientes de Solca tienen una disposición legal, como te digo, Francisco, en el código específica. Esta ley no tiene un solo artículo que modifique la otra ley, y tú sabes que ninguna resolución de un consejo podría, por jerarquía normativa, irse en contra de una norma. Es decir, cualquier resolución que tome el Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer no podría afectar en ningún caso los recursos de Solca. Ya. Entonces, garantizado eso, ¿alguna otra novedad que traiga la ley? Además de eso. Bueno, tiene una serie de innovaciones en materia social, en el tratamiento de la enfermedad, el tema de la garantía laboral para los cuidadores primarios, por ejemplo, es una cuestión cuando que hoy... Cuando decimos los cuidadores primarios, ¿estamos hablando de qué? ¿De la esposa cuando el esposo, o del esposo? Sí, o de padre y madre. O de padre y madre, o nieto, abuelo. Abuela cuando no existe. O de... También nieto, abuelo. ¿Hasta qué grado de...? No se prevé, porque no es un lazo, no es un vínculo familiar, sanguíneo. No es... Yo podría tener una vecina que le cuida a mi hijo que está con cáncer mientras yo trabajo. Ese cuidador primario ejerce un rol importantísimo en la lucha contra el cáncer, ¿no es cierto? Y esos son modelos que hoy por hoy en ciertas áreas ya existen o son similares. Por ejemplo, las misiones Manuel Espejo, Joaquín Gallegos Lara, etcétera, tienen beneficios. Ya una legislación sobre eso. Exactamente. Y funciona, y el Ecuador ha sido un ejemplo, creo que mundial, en el tema del tratamiento de discapacidades, que precisamente además funciona con un Consejo Nacional de Discapacidades y tiene una estructura muy similar a lo que nosotros estamos proponiendo para el tratamiento del cáncer. Wilson, esta tarde uno diría la propuesta concreta, así, abstraerse del proyecto, pero ¿qué les van a plantear a los legisladores? Aquí estamos 200.000 ecuatorianos que hemos firmado, muchos se adhieren, no han podido firmar o lo que sea, pero ¿cuál es el planteamiento concreto? Queremos ver esta ley mejorada, discutida. ¿Cuál va a ser el planteamiento? Ya lo dijo el presidente Tabaré Vázquez en el foro de apertura de la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer. Él dijo que la lucha contra el cáncer sin duda pasa por un tema económico, sin duda, es una enfermedad muy costosa, pero sobre todo por la decisión política de todos los actores de ponerse de acuerdo. Creo que ese es el mensaje
que nosotros llevamos del día de hoy a la Asamblea. Nosotros hemos logrado que el Pongámonos territorio, de acuerdo para... muchos actores se pongan de acuerdo. Yo espero de todo corazón, Francisco, que los diferentes actores que todavía no se suman a esta iniciativa nutran el proyecto de ley, aporten con su visión, con su forma especial de mirar, de sentir, de tocar. Esto no se trata del cáncer, esto se trata de caminar todos hacia una misma dirección, y esa dirección es la vida. Solo por un tema adicional, tomando el tema jurídico, sí, ya existe jurisprudencia. Hace poco la asambleísta Diana Pazley acaba de aprobar esta ley, impulsando esta ley de lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer. Ella lo que finalmente propuso es la creación de un sistema para combatirlo, articulando a 21 actores. Ese tipo de jurisprudencia nos permite pensar que esta iniciativa es viable, además es coherente, es lo que los pacientes necesitan, es un tema prioritario. Lastimosamente el debate nacional los últimos meses ha girado alrededor de temas como la corrupción, la confrontación política. Esto es algo que afecta a todos los hogares. A mí me robó a mi madre, le robó a mi hija, a sus abuelos, enfermó a mi esposa, y por ellos, por las familias con quienes yo comparto una historia y por quienes vendrán el día de mañana, mi compromiso y mi decisión de no descansar hasta que este proyecto de ley sea aprobado. Manuel, entonces, el primer trámite, el ingreso, les darán lo accesible, verificarán firmas, ¿cómo van a hacer? Ustedes ya verificaron en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? El Consejo Nacional Electoral está esperando la calificación del CAL, una calificación que se hace de forma al documento. Luego de eso esperamos la certificación del CNE de la convalidación de las firmas. Luego de eso el CAL deberá remitir esto a la comisión de salud, ¿no? O a la que ellos crean que corresponde el tratamiento. Sí, porque como les digo es una ley que trata de diversos aspectos, no solamente médicos. Y finalmente la Asamblea tendrá 6 meses para dar tratamiento, para aprobar o negar. Precisamente en esta línea, Francisco, yo quisiera aprovechar para hacer un llamado a los asambleístas. Nosotros creemos que como sociedad civil hemos cumplido con el país, hemos trabajado y caminado muchísimo para llegar a este punto. Creemos que estamos entregando un proyecto que no solamente es necesario, sino que además recoge el clamor de cientos de miles de personas que padecen esta enfermedad todos los días. Y ahora, a partir del día de hoy, a partir de la entrega formal que nosotros hagamos a la Asamblea Nacional, será esta institución, esta entidad pública, este poder del Estado, el que tenga en sus manos el cambiar o no cambiar esta realidad. Es decir, nosotros como sociedad civil habremos cumplido y estaremos vigilantes y estaremos atentos para conseguir que esto se convierta verdaderamente en una ley. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Éxitos ahora. Hoy a las 3 de la tarde en la Asamblea Nacional, el Acuerdo Nacional contra el Cáncer presenta el proyecto de ley para luchar contra esta enfermedad que es realmente dolorosa, costosa y que, claro, pero vencible. Vamos entonces a trabajar por ello. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Francisco. Este programa y esta entrevista estará nuevamente a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde ya en el YouTube. Y luego de este corte volvemos con Sebastián Alarcón Pinto, un emprendedor, para tratar un tema de emprendimiento. Y ya volvemos. Gracias. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos
lo que la gente siente.